El divorcio remedio o de causales objetivas se sustenta en la ruptura de la vida matrimonial que se verifica a través del acuerdo de los cónyuges para su conclusión, o por cese efectivo de la convivencia durante un lapso de tiempo, o por una causal genérica que impida la convivencia, a la que se le denomina divorcio quiebre. El divorcio remedio es el camino más adecuado para alcanzar la disolución del vínculo matrimonial de manera civilizada, sin configurar una causal que desemboque en el conflicto y el establecimiento de un cónyuge culpable y un cónyuge inocente, y sin la necesidad de prorrogar la extinción del vínculo matrimonial por mucho tiempo. El Código Civil, en su artículo 333, establece 13 causales para la disolución del matrimonio. 12 están orientadas al incumplimiento o a la falta de los derechos y deberes matrimoniales, estableciendo así un cónyuge culpable y responsable de afectar al otro cónyuge denominado cónyuge inocente o cónyuge víctima. La decimotercera causal se refiere a la separación convencional. Esta se lleva a cabo mediante el acuerdo de voluntades de los dos cónyuges para acabar con el matrimonio. Deben de llevar como mínimo 2 años de casados y se tiene que presentar una propuesta de convenio donde se establezca el porcentaje de los bienes de cada cónyuge. ¿Por qué la causa del divorcio remedio? Vamos con ello. Presta mucha atención que la vas a necesitar. Para empezar, en el divorcio remedio se entiende que el conflicto es en sí el mismo la causa del divorcio, sin que interese las causas o responsables del conflicto. Para ello te presentaremos ejemplos. Primer ejemplo, aquí vamos a encontrar a este hombre que está en un caso de toxicomanía, en las cuales podemos encontrarlo en el artículo 347, hace referencia a un supuesto de aplicación propio de un sistema sancionador, puesto que este hombre, en base a que se toma, se droga, hasta incluso llegue a inyectarse, puede generar problemas con su pareja. Segundo ejemplo, aquí hablaremos sobre la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Esto puede ser peligroso puesto que puedes contaminar o contagiar a la otra persona. No solo simplemente de una transmisión sexual como el SIDA, puedes hacerlo de otras diversas maneras, perjudicando a su familia y hasta incluso a tus hijos. Ahora, solución al problema. Está considerada el divorcio como una solución al problema que representa la subsistencia del matrimonio cuando el vínculo se ha hecho intolerable o incluso cuando ya está roto. Así es que cuando la relación esté abrupta y ya no haya solución, tu opción podría ser el divorcio. A continuación, las causales. Estas las podemos encontrar en el artículo 333 del Código Civil Peruano, donde vamos a encontrar una relación de 13 causales, en donde se da fundamentos a la separación de cuerpos y finalmente el divorcio. Sin embargo, en el análisis se va a encontrar un culpable. Y para concluir, hablaremos de esta conclusión del divorcio de remedio, en las cuales de las causales objetivas se sustenta en la ruptura de la vida matrimonial, que se verifica a través del acuerdo de los cónyuges para su conclusión, o por cese efectivo de la convivencia durante un lapso de tiempo, o por una causal genérica que impida la convivencia. Para precisar, el término divorcio-sanción también es conocido como divorcio sancionador, divorcio subjetivo o de culpa de uno de los cónyuges. Dicha presunción encaja con la causa petendi, la cual hace referencia a las pretensiones que aspira a conseguir a través del inicio del procedimiento jurisdiccional por parte del actor interesado, ya que es interpuesto por el demandante al demandado que ha incumplido sus deberes de esposo o esposa. Según el profesor Eduardo Zanoni, señala que la concepción decimonónica del divorcio-sanción responde a la pregunta: ¿cuál es la causa del conflicto conyugal? El divorcio-sanción se sustenta en el dolo o culpa imputable a uno de los cónyuges que incumple los deberes del matrimonio. Este configuraría como el castigo que debe recibir el cónyuge culpable que ha dado motivos para el divorcio, fundándose en el incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales imputables a uno o a ambos cónyuges, y que traen como consecuencia la sanción del culpable X. En el divorcio-sanción se busca al culpable y se aplica sanción castigándolo. Las sanciones aplicables son: pérdida de la patria potestad, pérdida del derecho hereditario, pérdida del derecho alimentario, pérdida del derecho de gananciales que proceden de los bienes del otro y pérdida del derecho al nombre. En el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, o llámese divorcio-sanción, el esposo inocente tiene un interés legítimo en dejar establecida en justicia su inocencia y como consecuencia la culpabilidad del otro.
de donde el público extraerá la sospecha de que ambos son más o menos culpables. En nuestro Código Civil peruano no poseemos artículo alguno que se refieran a temas de divorcio sanción y divorcio remedio, pero en el tercer pleno casatorio civil nos hace mención las diferencias de estos dos tipos de divorcio. Los conceptualiza para el mejor entendimiento con la finalidad de una fácil aplicación. Dichos conceptos son los siguientes. Es aquel que considera solo a uno de los cónyuges o a ambos responsables de la disolución del vínculo matrimonial por incumplimiento de algunos de los deberes matrimoniales que impone la ley, o por la conducta que el juez valora como grave por ser moralmente negativa y que trae como consecuencia la sanción del culpable que se proyecta en diversos aspectos, como son la pérdida de los derechos hereditarios, de los derechos alimentarios, de la patria potestad, entre otros. La causal culposa constituye un hecho voluntario consistente en el incumplimiento de algunos de los deberes matrimoniales, a la que la legislación, directamente o a través de la facultad de apreciación del hecho por el juez, califica negativamente y de grave. Del establecimiento de la culpabilidad o inocencia de uno de los cónyuges se obtienen determinados beneficios o perjuicios, que serían distintos al caso en que los dos fueran calificados culpables. También respecto de esta causal, Luis Díaz Picasso y Antonio Gullón han señalado que, de acuerdo con ella, la consideración de determinados hechos antijurídicos como causa de divorcio para el cónyuge que no los haya cometido, constituye una sanción mediante el ejercicio de la acción de divorcio. En consecuencia, el proceso de divorcio es un debate sobre la culpabilidad o la inocencia y determina la búsqueda, a veces escandalosa y nada conveniente, de los más escondidos pliegues de la vida conyugal. En el llamado divorcio-sanción, se buscan aquellos hechos que entreguen incumplimientos graves de los deberes dimanantes de la relación conyugal, que son especialmente el abandono, el adulterio y otras situaciones similares. Con referencia al Código Civil, en el libro 3, título 4, capítulo 2, encontramos el tema de divorcio, en el que cada uno de sus artículos nos precisa las diferentes causales y efectos de un divorcio. Algunas de estas causales son el adulterio, la violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave que haga insoportable la vida en común, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo, la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347 del Código Civil, la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio, la homosexualidad sobreviniente al matrimonio, la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad, mayor de 2 años, impuesta después de la celebración del matrimonio. Consecuencias de los criterios antidivorcistas de nuestros legisladores. Como ello tenemos al propio Cornejo Chávez, que se declara eminente católico y contrario al divorcio, pero agrega que algunos elementos importantes en contra del divorcio indica que existen no solo criterios morales y religiosos, sino que también la sociedad tiene un innegable derecho a invocar su propio interés para dar firmeza a la unión sexual. Por otro lado, el mencionado jurista reconoce que el divorcio es parte integrante de nuestra realidad jurídica, y es un hecho innegable que a puertas de llegar al siglo XXI nuestro legislador sigue manteniendo vigente en nuestro nuevísimo Código Civil el criterio de que el divorcio es una sanción al cónyuge culpable, salvo el cambio de la etiqueta del título correspondiente, el cual se llama ahora decaimiento y disolución del vínculo. El divorcio es una sanción contra el cónyuge que ha incurrido en algunas de las causales expresamente determinadas por el legislador. Los causales de separación y o divorcio se sustentan en el carácter de la grave lesión que en su realidad infieren el vínculo matrimonial, siendo hechos graves los que lesionarían el matrimonio si el cónyuge inocente los perdonara y conociera de ellos o dejara el término de caducidad. Pensamiento crítico frente al divorcio-sanción. ¿Son los causales de divorcio realmente tales? ¿Es o no es causal objetiva de divorcio el adulterio? Entonces, ¿qué tiene que hacer el perdón o la cohabitación posterior o el simple transcurso del tiempo? Lo primero que uno debe preguntarse es si el matrimonio es una institución lo suficientemente objetiva para que el legislador pueda determinar qué hechos pueden llevar a su rompimiento definitivo.
¿Acaso le interesa al Estado y a la sociedad mantener dicha relación? El problema de nuestro sistema legal con respecto al divorcio es que se le sigue legislando como un pecado o como algo inmoral, o como una sanción o hecho punible contra uno de los cónyuges, olvidándose que estamos ante una situación tan humana como es el matrimonio. Hoy por hoy, la moderna doctrina y la legislación comparada han dejado de mirar al divorcio como una sanción. Análisis comparativo de la indemnización del daño en el divorcio sanción y divorcio remedio en el Código Civil peruano. Los resultados de la investigación nos han permitido concluir que existen diferencias entre la indemnización del daño en el divorcio sanción y en el divorcio remedio respecto a su naturaleza jurídica, presupuestos y daños resarcibles. Los presupuestos para la indemnización del daño en el divorcio sanción son antijuricidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. Como conclusiones finales tenemos: el remedio o las causas objetivas de divorcio se apoyan en la ruptura de la vida conyugal, que se verifica mediante el acuerdo de los cónyuges para su conclusión, o por la superación efectiva de la existencia a lo largo de un periodo de tiempo, o por una causa genérica que impida la convivencia. Puede ser decretado a pedido de uno de los cónyuges, como también puede presentarse a pedido de ambos cónyuges por mutuo consentimiento. La distinción entre el divorcio como sanción o como remedio a una comunidad insostenible obedece a la complicación de las relaciones que se establecen entre los cónyuges, así como de sus efectos, producto del incumplimiento de los deberes conyugales y fines propios del matrimonio.